Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a platicar acerca de la temperatura y del calor. Primero, antes que nada, ¿qué es el calor y qué es la temperatura? Bueno, hablando a nivel molecular, el calor es la suma de la energía cinética de todas las moléculas de una sustancia, lo cual se puede entender mejor como de que el calor es la energía que se pasa de un cuerpo a otro. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro es, por ejemplo, si estamos en una habitación que está a 20 grados centígrados, es más probable que una persona pueda sentir más ese calor que otra. ¿Por qué? Porque se está transfiriendo ese calor, esa energía. Bueno, y ahora, ¿qué es la temperatura? La temperatura va a ser aquella que mida esa energía de la cantidad de un cuerpo. O sea, para dejarlo más claro, la diferencia es que el calor es la energía y la temperatura es la cantidad de esa energía en un cuerpo o materia. También cabe recalcar que la temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de calor que se le suministra. Esto quiere decir que mientras más calor se le suministra a un cuerpo, mayor será su temperatura. Pero si tenemos una cantidad menor de masa en un cuerpo o de materia, las partículas serán menores, por lo tanto la temperatura también aumentará. Y bueno, vamos a hablar de tres conceptos que es de transmisión de calor, porque existen el conducción, convección y radiación. Primero vamos a hablar de la conducción, que básicamente es la propagación del calor a través de un sólido debido al choque entre moléculas. Cabe recalcar que en este tipo de transmisión de calor solamente se puede en sólidos. Sí han habido casos en los que se puede en líquidos y gases, pero no es tan viable como en los sólidos. Este proceso básicamente lo que se va a hacer es que las partículas de mayor cantidad van a pasar su energía a las de menor cantidad, lo cual se puede dar a entender, por ejemplo, cuando tenemos una taza de café o sopa caliente y la cuchara metálica pues se calienta, dado a que la sopa tiene más partículas calientes pasando su energía a la cuchara de metal. Aparte de que pues es sabido que el metal pues es un buen conductor del calor. Y también puede ser un claro ejemplo de si tenemos helado e igual una cuchara metálica, pues estas partículas frías van a transmitir toda su energía a la cuchara de metal haciéndola fría. Por otro lado, la convección. La convección es la propagación del calor debido al movimiento de la sustancia. En esta cabe recalcar que sí se pueden líquidos y gases, de hecho es más viable líquidos y gases que sólidos. Y en este básicamente mientras uno sube, otro baja. Y hay dos tipos, está la convección natural y la convección forzada. Uno de los ejemplos más conocidos en la convección es, por ejemplo, cuando tenemos un calentador que pues emite aire caliente, pero cuando ese aire sube, se vuelve frío. Y cuando baja, vuelve a ser caliente, sube, vuelve a ser frío. Entonces es como una circulación que transfiere calor y es un flujo constante. Lo mismo puede ser con un ventilador que está intentando, como ahora en vez de bajar, va a subir ese aire caliente, haciendo que baje aire frío. Y es lo mismo, o sea, mientras uno como que sube, el otro baja. Un claro ejemplo también podría ser cuando estamos hirviendo agua y tenemos las partículas frías se van hacia abajo y las calientes se van hacia arriba. En resumen, la convección transfiere calor debido al movimiento de las partículas de un fluido. Y por último tenemos la radiación, que cabe recalcar que es por medio de ondas electromagnéticas y que se esparcen incluso en el vacío. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, un claro ejemplo pues es el sol, que irradia la luz y que nos pasa su energía de calor sin necesidad como de un medio material. O sea, los otros necesitaban como un medio líquido, gaseoso o sólido, y en este caso no importa que no haya ningún medio material. Bueno, un ejemplo más acerca de la radiación podría ser las estufas, las fogatas, un microondas que aunque directamente no esté tocando nuestra piel el fuego o lo caliente, se siente. O sea, realmente sí está emitiendo como esa energía. En resumen, la radiación es la transferencia de calor mediante de ondas electromagnéticas. Y bueno, ya para terminar con este tema vamos a hablar un poco sobre los conductores y los aislantes. Los conductores son básicamente los que permiten que fluya fácilmente el calor a través de ellos, ya que estos tienen partículas que se mueven con mucha facilidad y pues eso es lo que hace más fácil la transferencia de energía térmica. Y bueno, pues se sabe que los principales o los más conductores de calor pues son los metales, ya que estos tienen electrones libres que permiten que el calor se transfiera rápidamente de un material a otro. Los más conocidos serían el cobre, aluminio, plata y hierro, pero también podría ser el oro. Y pues al contrario, los aislantes van a ser aquellos que impidan o hagan que la transferencia de energía sea más lenta. Y pues bueno, los aislantes serían todo lo contrario. En vez de permitir que haya una transferencia de energía mucho más rápido, esto lo que va a hacer es retenerlos, o sea, va a hacer que sea muchísimo más lenta o llegándose a impedir que no se haga esa transferencia de calor. Como por ejemplo la madera, el plástico, el caucho, el corcho, el vidrio. Y bueno, unos ejemplos podría ser los abrigos, que son los que mantienen el calor corporal porque retienen el aire caliente. Entonces sí, básicamente los conductores de calor van a ser aquellos que permitan que el calor fluya fácilmente a través de ellos, y pues los aislantes todo lo contrario. Hola, yo les voy a hablar sobre la dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? La dilatación térmica es un fenómeno importante en la física en el cual nos explica el cambio de longitud de algún objeto en el cual se le está aplicando calor. La importancia de la dilatación térmica en la vida cotidiana es en la expansión de líquidos en recipientes y el aumento de longitud en metales
en estructuras. Como antes ya lo había mencionado, tenemos el aumento de longitud en metales. En este ejemplo, en el primer tubo tenemos la longitud inicial, en el cual no se le está aplicando ninguna temperatura o se le está dando calor. Sin embargo, en el segundo tubo ya se le está aplicando calor, lo cual ya nos está dando delta L, que delta L es el aumento de longitud. Sin embargo, LF es la longitud final que se va a tener como resultado al aumentarle calor, que es la dilatación lineal. Otro ejemplo es la expansión de recipientes de líquidos, en el cual en el primer recipiente no se le está dando calor, sin embargo está a 20 grados centígrados, que es a una temperatura ambiente, y en el segundo recipiente tiene una temperatura de 80 grados centígrados, en el cual el líquido se va expandiendo, por lo cual al ser calentado este empieza a subir y esto hace que se expanda. En este siguiente ejemplo tenemos dos matraz balón, en el cual en el azul no se le está aplicando alguna temperatura, por lo cual en los termómetros de mercurio no se tiene una temperatura alta. Sin embargo, en el matraz de color rojo, al ser calentados en los termómetros de mercurio empieza a subir. Ahora, en el área farmacéutica, que es nuestra carrera, es de gran importancia, pues nos ayuda en la síntesis de moléculas activas, la formulación de productos farmacéuticos, donde la temperatura es muy importante, ya que puede afectar la estabilidad de los fármacos. También nos ayuda en la seguridad, estabilidad de productos, como antes ya lo había mencionado, y en el control de calidad, en los cuales se aplica en diversas áreas de ciencia y tecnología, desde el diseño de procesos hasta la seguridad de los productos. Es por eso que es muy importante la dilatación térmica. También la dilatación térmica tiene causas y efectos, en los cuales las causas es el aumento de la energía cinética de las partículas, aumento de la distancia entre partículas, es decir, que entre mayor velocidad de las partículas que se empiezan a separar, va aumentando esta dilatación. Sin embargo, en los efectos de la dilatación es el cambio de volumen, como antes ya lo había mencionado, el cambio de longitud o el cambio de densidad, que ese es más en recipientes líquidos. Ahora les voy a hablar sobre los termómetros. Un termómetro es un instrumento en el cual nos ayuda a medir la temperatura de algún objeto o un ambiente. Los termómetros funcionan con ayuda de la dilatación térmica, que establece que los líquidos y los sólidos se expanden cuando se calientan y cuando contraen cuando se enfrían. Eso es cuando tenemos líquidos o gases. Los termómetros funcionan conforme al principio de la dilatación térmica, que establece que los líquidos y los sólidos se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. En un termómetro hay un líquido en el que se expande o se contrae según la temperatura. El líquido más comúnmente utilizado es el mercurio, que es uno de los termómetros más utilizados en el área de salud. Comúnmente también se utiliza el alcohol o los líquidos sintéticos. El termómetro consta de un tubo de vidrio o de plástico que contiene líquido. El tubo tiene una escala en el cual en nuestro país se maneja en grados Celsius. Es decir, que cuando el líquido se va contrayendo, este va aumentando su temperatura, ya que hay un cambio de temperatura en el cual se le está aplicando calor. Hay diferentes tipos de termómetros, por decir, en el primero, de izquierda a derecha, tenemos un termómetro de mercurio, en el cual, ya lo expliqué anteriormente, consta de un tubo de vidrio en el cual su dilatación térmica se empieza a contraer. El segundo es un termómetro digital, al igual que el tercero, en el cual nos ayudan a medir la temperatura en el área de salud, como la fiebre o calentura. También el cuarto es un termómetro de alcohol. Ahora, el cuarto es un termómetro de alcohol, que se los voy a explicar. Este es un termómetro de alcohol que es más eficaz y menos peligroso que un termómetro de mercurio. Tiene las mismas funciones, solamente cambia el líquido y si se le llega a poner temperatura o calor, el líquido se empieza a contraer y eso da nuestra línea de dilatación térmica. También a estos termómetros se les puede llamar como termómetros infrarrojos, ya que estos tienen diferentes escalas en el cual, mediante la pantalla, en el cual nos ayudan a medir la temperatura de un objeto o ambiente mediante el infrarrojo. En la investigación científica, los termómetros se utilizan para medir la temperatura en experimentos científicos y estudios de la naturaleza. En la industria es para controlar la temperatura de los procesos de algunos fármacos o productos químicos o la producción de energía. Sin embargo, es muy importante, ya que al no tener una buena temperatura o no tener los buenos puntos de ebullición, fusión en la elaboración de nuestros medicamentos, esto puede afectar y sería de mucho riesgo. Para concluir, la dilatación térmica y los termómetros en la vida cotidiana es muy importante, pues se utiliza en la medicina, en la industria, en la investigación científica, etc. Y también son conceptos fundamentales de la física que tienen aplicaciones muy importantes en nuestra vida.
Como sabemos, el calor es un proceso de transferencia de energía de un cuerpo o sistema a otro. El instrumento que se utiliza para medir el calor es el calorímetro y su unidad de medida son los joules o también las calorías. Cuando dos o más cuerpos están lo suficientemente cerca y ambos presentan una diferente temperatura, siempre va a ocurrir este proceso de transferencia de calor que fluye del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene una menor temperatura, hasta que ambos logren alcanzar la misma temperatura, y este fenómeno es el que se conoce como equilibrio térmico. Este principio es el que utilizan los termómetros, debido a que funcionan equilibrando la temperatura del sistema que miden. Y otros ejemplos podría ser que si yo tengo un helado que tiene una temperatura de 15 grados Celsius y entra en contacto con el aire del ambiente que tiene una temperatura de 30 grados Celsius, es el aire el que le va a transferir el calor al helado, y es por eso que, pues comienzan a derretirse. Caso contrario a que si yo tengo una taza de té con una temperatura de 60 grados Celsius y al entrar en contacto con el aire del ambiente, esta taza es la que va a comenzar a transferir el calor al aire del ambiente, alcanzando así ambos una temperatura de 60 grados Celsius y pues nuevamente el equilibrio térmico. Por otra parte, la calorimetría es la rama de la física que estudia la transferencia de calor entre cuerpos y los cambios de estado de la materia. Se basa en la ecuación fundamental del calor, que es Q igual a M por C por delta T, donde Q se refiere a la cantidad de calor transferido y se mide en joules o calorías. M es la masa del cuerpo, que se mide en kilogramos o gramos. C es el calor específico de la sustancia, que es la capacidad de absorber el calor, y delta T es el cambio de temperatura. Para esto necesitamos tener una temperatura inicial y una temperatura final. Las escalas Celsius y Fahrenheit son las más utilizadas en los países de forma cotidiana, mientras que la escala Kelvin es la que se recomienda utilizar a nivel científico, y a continuación voy a explicar por qué. Las escalas Celsius y Fahrenheit tienen dos puntos de referencia muy importantes, que son el punto de congelación del agua y su punto de ebullición. En la escala Celsius el punto de congelación es de 0 grados y el punto de ebullición es de 100 grados. En la escala Fahrenheit, su punto de congelación es de 32 grados y su punto de ebullición es de 212 grados. En estas escalas es común escuchar que existen temperaturas más bajas que, por ejemplo, los 0 grados Celsius. Hemos escuchado que dicen grados Celsius bajo 0 o grados Fahrenheit bajo 0. Sin embargo, la escala Kelvin es una escala en donde el 0 es el cero absoluto, es decir, que ya no existen temperaturas más bajas que ese 0, es el cero absoluto en las ciencias. Y bueno, en física y en ciencias el cero absoluto es la nula energía de las partículas. Es por eso que resulta más conveniente utilizar esta escala, debido a que es el único punto de partida. No hay números o temperaturas más bajas. Es por eso que no hay números negativos y conviene pues partir desde ese punto únicamente. Y de este modo existen fórmulas que podemos utilizar para cambiar y convertir de una escala a otra. A continuación están en la siguiente tabla, donde podemos observar las fórmulas que se utilizan para cambiar de grados Celsius a Fahrenheit, Fahrenheit a Celsius, Celsius a Kelvin, Kelvin a Celsius y bueno, etcétera. Y bueno, para finalizar, me gustaría resolver un ejercicio de calorimetría, un ejercicio sencillo que nos dice que en una taza de cerámica de 0.5 kilogramos se sirve café caliente con un calor específico de 4186 joules entre kilogramo por grado Celsius. ¿Cuánto calor absorbe la taza si la temperatura se eleva de 20 a 80 grados Celsius? Y bueno, como sabemos, ya tenemos los datos. La masa es igual a 0.5 kilogramos. El calor específico es igual a 4186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. La cantidad de calor es lo que necesitamos sacar, y el cambio de temperatura es de 60 grados Celsius, haciendo la resta de temperatura inicial menos temperatura final menos temperatura inicial. 80 menos 20 nos da 60 grados Celsius, y ya nada más queda sustituir en la fórmula que se proporcionó anteriormente, donde la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Y bueno, haciéndolo los cálculos correspondientes y usando adecuadamente las unidades de medida, tenemos como resultado que la taza absorbe una cantidad de calor de 125.580 joules. Bueno, hoy yo les voy a hablar sobre algunos conceptos fundamentales de la termodinámica que nos van a permitir entender cómo la energía térmica afecta a los cuerpos y sustancias. Vamos a ver lo que es la capacidad calorífica, el calor específico y el calor latente. Para la capacidad calorífica de un cuerpo se define que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo en 1 grado Celsius o Kelvin, y esta propiedad depende de la masa del cuerpo y su composición. Como por ejemplo, si tuviéramos dos cuerpos de diferentes tamaños, como una taza de agua y una bañera, aunque los dos tengan agua, la bañera obviamente va a necesitar mucho más calor para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius debido a su mayor masa. Para la fórmula tenemos que es Q igual a
C por delta T. En este caso sería que Q es el calor, va a ser el calor absorbido, C va a ser la capacidad calorífica y delta T va a ser nuestro cambio de temperatura. Para el calor específico, va a ser la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 kilogramo de una sustancia en 1 grado Celsius, a diferencia de la capacidad calorífica, que depende de la masa total del calor específico. El calor específico es una propiedad propia de cada material. Por ejemplo, el agua tiene un calor específico muy alto, lo que significa que requiere una gran cantidad de energía para aumentar su temperatura. Esto es una de las razones por las cuales el agua es ideal para regular la temperatura en los climas cálidos o fríos. Para la fórmula del calor específico tenemos que es Q igual a M por C por delta T, en donde Q de la misma manera va a ser el calor absorbido, M va a ser nuestra masa, C sigue siendo calor específico y delta T va a ser nuestro cambio de temperatura. Y por último, para el calor latente de una sustancia, es la cantidad de calor que una sustancia debe absorber o liberar para cambiar de fase, de sólido a líquido, de líquido a gas, etc., sin que se produzca un cambio en su temperatura. Como por ejemplo, algo muy común es cuando hervimos el agua, que pues el agua pues absorbe el calor para pasar de líquida a gaseosa, pero su temperatura no cambia durante este proceso. Este calor absorbido se le llama como el calor latente de vaporización. Y en la fórmula vamos a tener que solamente tenemos Q va a ser igual a M por L, en donde Q de la misma manera va a ser el calor, M se va a mantener como la masa y L va a ser el calor latente, que puede ser latente de fusión o latente de vaporización, dependiendo la transición de su fase. En resumen, la capacidad calorífica, el calor específico y el calor latente son conceptos clave que nos van a ayudar a entender cómo la energía térmica afecta a los materiales. Estos principios van a tener aplicaciones en una variedad de campos. En nuestro caso, pues es la farmacéutica. Y desde diversas formas, en cómo se aplica también. La materia existe a nuestro alrededor, desde el aire que respiramos hasta el suelo que pisamos. Se puede clasificar en 3 estados principales: sólido, líquido y gaseoso. Estos estados se distinguen por la disposición y el movimiento de las moléculas dentro de ellos. En un sólido las moléculas están muy juntas, mantenidas en su lugar por fuertes fuerzas de atracción. Esta estructura rígida les da a los sólidos una forma y un volumen definidos. Piensa en un cubo de hielo, mantiene su forma y no cambia fácilmente su volumen. Los líquidos, por otro lado, tienen moléculas que están dispuestas de manera más flexible. Las fuerzas entre ellas son más débiles que en los sólidos, lo que permite que los líquidos fluyan y toman fuerza en su contenedor. Si bien los líquidos tienen un volumen definido, no tienen una forma fija. Imagina un vaso de agua llenado, un vaso. Los gases tienen la mayor libertad de movimiento. Sus moléculas están muy separadas y se mueven aleatoriamente chocando entre sí con las paredes de su contenedor. Los gases no tienen una forma fija ni un volumen fijo. Se exponen para llenar cualquier espacio que ocupan el aire que respiramos. La materia puede transicionar entre estos 3 estados a través de procesos llamados cambios de fase. Estos cambios son impulsados por cambios de la temperatura y la presión que afecta la energía y el movimiento de las moléculas. Calentar un sólido aumenta el movimiento molecular, superando eventualmente las fuerzas que las mantienen en una posición fija. Esta transición de sólido a líquido se llama fusión. Piensa en el hielo que se derrite en agua en un día cálido. El proceso inverso, donde un líquido pasa a un sólido debido a una disminución de temperatura, se llama congelación o solidificación. La evaporación ocurre cuando un líquido se convierte en gas. Esto sucede cuando las moléculas ganan suficiente energía para escapar de la superficie del líquido y entran al aire como vapor. Puedes observar esto cuando un charco se seca después de la lluvia. La condensación es lo opuesto, donde un gas pierde energía y se convierte en un líquido. Piensa en las gotas de agua que se forman en un vaso frío en un día húmedo. La sublimación es un cambio de fase más singular en el que un sólido pasa directamente a un gas sin pasar por la fase líquida. El hielo seco, que es dióxido de carbono sólido, exhibe este fenómeno ya que aparece desaparecer en el hielo. La deposición en el proceso inverso, donde un gas pasa directamente a un sólido, la escarcha que se forma en una superficie fría, es un ejemplo de deposición. Durante un cambio de fase sucede algo interesante. La temperatura de la sustancia permanece constante, aunque se está absorbiendo o liberando calor. Esta energía térmica oculta algo que se llama calor latente. El calor latente es la energía necesaria para superar las fuerzas intermoleculares que mantienen las moléculas en un estado particular. Durante la fusión, por ejemplo, la energía térmica absorbida se utiliza para romper los enlaces que mantienen las moléculas en una posición fija en el estado sólido. Esto permite que las moléculas se muevan más libremente y pasen del estado líquido. Del mismo modo, durante la congelación se libera calor latente, a medida de que las moléculas se ralentizan y forman enlaces más fuertes para organizarse en una estructura sólida. La cantidad de calor latente requerida para un cambio de fase particular en específica de cada sustancia es, por ejemplo, el calor latente en la fusión del agua. La energía necesaria para derretir un gramo de hielo a 0 grados Celsius es mucho mayor que el calor latente de fusión del mercurio. Los principios de los cambios de fase y la transferencia de energía tienen numerosas aplicaciones en diversas industrias, incluida la industria farmacéutica. 2 ejemplos importantes es la liofilización y el control de la temperatura durante la síntesis de productos farmacéuticos. La liofilización, también conocida como secado por congelación, es un proceso utilizado para preservar productos farmacéuticos delicados como vacunas o anticuerpos. Este proceso implica congelar el producto y luego reducir la presión para permitir que el agua congelada se sublime directamente en vapor. Esto elimina el agua sin la necesidad de altas temperaturas que podrían dañar el producto. El polvo seco resultante desde luego reconstruye en agua
cuando sea necesario, preservando la potencia y la estabilidad del producto farmacéutico. El control de la temperatura es fundamental durante la síntesis de varios productos farmacéuticos, ya que las reacciones químicas a menudo requieren rangos de temperatura específicos para que desarrollen de manera clara, eficiente y selectiva. Al controlar cuidadosamente la temperatura, los químicos pueden garantizar que las reacciones ocurran a la velocidad deseada y con una formación mínima de subproductos no deseados. Los cambios de fase, como los puntos de ebullición o fusión, también se pueden utilizar para purificar y aislar compuestos específicos durante la fabricación farmacéutica. Comprender los cambios de fase y las transformaciones de energía asociadas es crucial para desarrollar, fabricar y almacenar productos farmacéuticos seguros y eficaces. Estos principios permiten sustentar numerosos procesos que contribuyen al avance de la medicina y el bienestar de la sociedad.